clima de incertidumbre y miedo se apodera de las calles de Culiacán, Sinaloa, tras la intensificación de la guerra entre dos de los grupos más poderosos del narcotráfico en México. Según informes de medios locales, al menos una persona murió y otra resultó herida durante una violenta persecución a balazos que desató el caos en la ciudad, cuando integrantes del crimen organizado se enfrentaron en un brutal ajuste de cuentas. Este evento no solo sembró el pánico, sino que también confirmó lo que muchos temían. El Mallito Flaco ha ganado terreno y, según se reporta, le arrebató la plaza a los Chapitos en la zona de El Dorado, Sinaloa. El conflicto ha reconfigurado la estructura del cártel de Sinaloa y los enfrentamientos por el control territorial parecen estar lejos de terminar. Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mallito Flaco, es hijo de uno de los capos más longevos y astutos del narcotráfico en México, Ismael El Mayo Zambada. A pesar de los constantes embates del gobierno mexicano y estadounidense para desmantelar su organización, El Mayo ha logrado mantenerse en libertad y dirigir discretamente sus operaciones criminales desde las sombras. Su hijo, el Mallito Flaco, ha seguido sus pasos y ha escalado posiciones rápidamente dentro del cártel de Sinaloa, consolidando su poder tras su liberación de prisión en 2022. El otro bando de este conflicto son los Chapitos, los hijos del afamado Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Tras la caída de su padre, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, conocidos como los Chapitos, tomaron las riendas del negocio familiar y comenzaron a consolidar su poder dentro del cártel de Sinaloa. Sin embargo, esta herencia criminal ha sido disputada y las tensiones entre las diferentes facciones del cártel han escalado hasta generar una sangrienta lucha por el control del territorio, especialmente en Sinaloa. El Dorado, una pequeña localidad en Sinaloa, ha emergido como un territorio clave en esta guerra entre el Mallito Flaco y los Chapitos. A pesar de su tamaño, El Dorado es un punto estratégico en las rutas del narcotráfico debido a su ubicación cercana a importantes vías de comunicación y áreas de producción de drogas ilícitas. Quien controle esta plaza tiene el poder de dominar una de las rutas más importantes para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En los últimos meses, la violencia en esta región ha aumentado de manera alarmante. La disputa entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa ha generado un clima de terror en El Dorado, con enfrentamientos armados, secuestros y ejecuciones que se han vuelto el pan de cada día. Las autoridades locales, debilitadas por la corrupción y la falta de recursos, han sido incapaces de contener esta espiral de violencia, y la población civil se encuentra atrapada en medio de una guerra que parece no tener fin. En las últimas horas, un video filtrado en redes sociales ha sacudido aún más a la población. En las imágenes, se observa a un grupo de civiles armados bloqueando la carretera Durango-Mazatlán, mientras permanecen parapetados en el túnel sinaloense. Según los informes, estos hombres armados detuvieron el tráfico y sembraron el caos en la zona, mientras se desarrollaba una persecución a balazos entre las facciones en disputa. El vehículo que terminó siendo acribillado fue un Nissan March, color azul, que quedó destrozado tras ser alcanzado por los sicarios. Este tipo de bloqueos y enfrentamientos armados no son nuevos en la región, pero la ferocidad y la organización mostrada por los criminales en este video han hecho sonar las alarmas. Los cárteles han perfeccionado el uso de tácticas de guerrilla urbana, bloqueando rutas clave para evitar la llegada de refuerzos del gobierno y manteniendo el control territorial de manera casi total. Poco después de estos violentos enfrentamientos, comenzaron a circular panfletos firmados por el Mallito Flaco en varias partes de El Dorado. En estos mensajes, el capo asegura haber tomado el control de la plaza y promete a la población que bajo su mando no habrá extorsiones ni cobro de piso, una práctica común entre las organizaciones criminales para extorsionar a los negocios locales. El mensaje intenta proyectar una imagen de protección para los comerciantes y ciudadanos, prometiendo que solo serán castigados aquellos que perturben la paz. El contenido de estos panfletos no es solo un intento por ganarse el favor de la población local, sino que revela una estrategia de control social utilizada por los cárteles para consolidar su poder.
Bajo la fachada de proteger a los ciudadanos de rateros y extorsionadores, el Mallito Flaco busca establecer un régimen de miedo y obediencia. Esta táctica, utilizada previamente por otros líderes criminales, tiene como objetivo legitimar su dominio y reducir la resistencia de la población. El nuevo gobierno de México, bajo la dirección de la recientemente electa presidenta, ha prometido una estrategia de seguridad diferente, pero la realidad en zonas controladas por el narcotráfico parece desmentir esas promesas. A pesar de los discursos optimistas, las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional han reorientado sus esfuerzos hacia otras regiones, dejando a zonas como Sinaloa en un preocupante estado de abandono. Este vacío de poder ha sido aprovechado por los cárteles, que han aumentado su presencia y control en áreas que antes eran vigiladas de cerca. Durante la reciente visita a Culiacán del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se anunció un incremento en la presencia de fuerzas federales en la zona. Sin embargo, la percepción general entre la población es que estos esfuerzos son insuficientes. Aunque los secretarios realizaron un recorrido por las calles de la ciudad, custodiados por elementos del ejército, el panorama no ha cambiado significativamente. La falta de una estrategia clara y efectiva para desmantelar las organizaciones criminales que operan en Sinaloa es evidente, y las medidas anunciadas hasta ahora no han logrado frenar la escalada de violencia. La guerra entre el Mallito Flaco y los Chapitos es solo un capítulo más en la larga historia de conflictos entre las facciones del cártel de Sinaloa. Lo que comenzó como una disputa familiar ha escalado hasta convertirse en una guerra territorial que involucra a cientos de sicarios y afecta la vida de miles de ciudadanos inocentes. Aunque el Mallito Flaco parece haber ganado terreno en El Dorado, los Chapitos no han dado señales de rendirse, y se espera que la lucha por el control del cártel continúe en los próximos meses. La captura de Ovidio Guzmán, uno de los Chapitos, en 2023 fue un golpe importante para esta facción, pero no debilitó lo suficiente su estructura. De hecho, desde entonces, la violencia entre los grupos ha ido en aumento y los enfrentamientos entre las facciones rivales del cártel se han intensificado. La población civil sigue siendo la principal víctima de esta guerra sin cuartel, y muchos temen que el conflicto se extienda aún más a otras regiones de Sinaloa y estados vecinos. El video filtrado y los recientes enfrentamientos en las calles de Sinaloa son una clara muestra del caos y la violencia que domina la región. La guerra entre el Mallito Flaco y los Chapitos no es solo una batalla por el poder dentro del cártel de Sinaloa, sino también un reflejo de la debilidad del gobierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico. Las promesas del nuevo gobierno y la reorientación de las fuerzas militares han dejado regiones como El Dorado expuestas a la brutalidad de los cárteles, y la falta de una estrategia efectiva para controlar estas zonas ha generado una sensación de abandono entre la población. Mientras tanto, el cártel de Sinaloa sigue reconfigurándose, y los ciudadanos de Sinaloa viven con el miedo constante de ser víctimas de la violencia que continúa aumentando sin control. La guerra por el control del narcotráfico apenas comienza, y las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán el futuro de la seguridad en Sinaloa y en todo México. El gobierno está en jaque, y las fuerzas del crimen organizado no parecen estar dispuestas a ceder ni un centímetro de su territorio.